Sin lugar a dudas, el usar tablas en Excel trae muchos beneficios al momento de realizar algún trabajo. Una cosa es cierta, Excel se usa por millones de personas al mismo tiempo, y si no aprendiste las maravillas que puede hacer con tablas, quédate para explicarte lo fácil que es manejar los datos usando esta magnífica herramienta. Las primeras clases que nosotros recibimos en Excel tal vez sea que nos enseñaron a hacer las supuestas tablas, hablándolo entre comillas, usando la selección y configurando en el recuadro de formato de celdas. Déjame decirte que el procedimiento no está mal, sino que es un método más tedioso en cuanto a la configuración porque se configura por una sola sección y listo. Y si quieres ingresar datos tienes que volver a realizar la misma configuración. Con esto pierdes dos cosas, tiempo y te ganas un poco de estrés. Para aplicar tablas en Excel, el primer paso es ubicarnos en una sola celda que contenga información. Una vez ubicado en una celda, nos ubicamos en la pestaña Inicio y posteriormente en el apartado Dar formato como tabla. Desplegamos y elegimos el formato que más nos guste. Inmediatamente nos aparece esta pequeña ventana preguntando si la tabla ya tiene encabezado o no. Si tiene, lo dejamos marcado a la palomita, y si no tiene, pues esta lo creará automáticamente. Luego damos clic en aceptar y de inmediato vemos que el grupo de datos que no tenía nada de tablas cuenta con todos los elementos para poder trabajar en una tabla. Para dar formato de tabla hay muchas formas de hacerlo. También podemos presionar Control más T y aparecerá la primera configuración. El otro camino es dirigirse a la pestaña Insertar y luego a Insertar tabla. Si ya tienes una tabla con el método que expliqué al inicio, también es fácil aplicarle una tabla con este formato. Solo lo seleccionamos y nos dirigimos a la subpestaña de Dar formato de tabla. En vez de hacer clic en el estilo que nos gusta, hacemos clic derecho sobre él y elegimos la opción clic en aplicar y borrar formato. Nos aparece nuevamente la misma ventana de configuración. Dejamos marcado si tiene encabezado y luego en aceptar. Haciendo esto vemos que ya tenemos la tabla completamente implementada. El primer beneficio que nos encontramos con la tabla es la facilidad con que podemos cambiar su formato. Si nos ubicamos en cualquiera de sus celdas, podemos ver que se nos activa una nueva pestaña con el nombre Diseño de tabla. Luego nos dirigimos a la subpestaña Estilo de tabla y si pasamos por encima de cada estilo podemos ver una vista previa de cómo quedaría la tabla. Ahora solo elegimos el que más nos guste y con tan solo un clic ya tenemos el formato cambiado. Para agregar información nueva es súper sencillo. Nos ubicamos en la fila final y escribimos en una celda colindante a la tabla y con tan solo hacer clic vemos que se nos configura una nueva fila con el mismo formato de las filas superiores y así podríamos ingresar toda la información que queramos, caso que no sucedería si tenemos las tablas comunes explicadas al inicio. La fila de totales es una maravilla en las tablas. Para activarlo solo nos ubicamos en cualquier celda de la tabla y se nos activa la pestaña Diseño de tabla y activamos la casilla de la fila de totales. Inmediatamente vemos que nos aparece una nueva fila y esta se encuentra ubicada en la última posición de la tabla. Además vemos que en la última celda de la columna del IGB ya se ha sumado todos los valores y si queremos que nos aparezca en las demás columnas solo hacemos clic en la celda correspondiente y como te habrás dado cuenta hay una lista desplegable con muchas funciones que podemos aplicar. Y algo curioso que en las columnas de texto que no se pueden sumar podemos hacer un recuento de cuántos elementos hay.
súper fácil y sencillo de realizar. Es más, si nos fijamos en el último dato desplegable, podemos personalizar con muchas otras funciones. Para agregar una nueva columna en una tabla es súper sencillo. Solo hace falta escribir en la celda de la columna del borde de la tabla. Y con un Enter ya tendremos toda la columna completamente configurada, así de fácil. En este caso agregamos la columna de precio de venta final y como vemos el formato se copia automáticamente en toda la columna de la tabla. La facilidad para manejar fórmulas en una tabla es magnífica. Como podemos ver, al hacer una suma ya no sale el valor de las celdas, sino los encabezados como un paquete de datos. Esto es muy útil porque nos permite conocer qué datos estamos sumando en el caso de esta fórmula. Otro de los beneficios de las tablas es que si aplicamos una sola fórmula en una sola celda y con un Enter la fórmula se aplica a toda la columna, nos ahorra bastante el trabajo para ya no repetir la misma fórmula muchas veces. Para mover una columna en una tabla es súper fácil. Solo seleccionamos la columna a mover desde la parte superior. Para seleccionar toda la columna de la tabla, solo nos acercamos al encabezado y cuando nos sale una flechita negra, como se ve en la pantalla, hacemos un clic y la columna se seleccionará por completo. Para mover toda la columna de un lugar a otro, movemos un poco el puntero hasta que nos aparezca la cruz y con un clic sostenido jalamos la posición nueva que queremos. Haciendo esto, podemos mover cualquier columna a la posición que queramos. Muchas veces cuando no aplicamos tablas y queremos eliminar una columna, resulta que nos eliminamos el contenido que no queremos que se elimine, pero en las tablas es súper sencillo eliminar toda una columna sin afectar la demás información que se encuentra en la misma columna. Para eliminar una columna de la tabla, solo nos ubicamos en una celda de la columna a eliminar y con un clic derecho eliminamos la columna de la tabla sin afectar la información que aparezca por debajo o fuera de la tabla y se encuentre en la misma columna de toda la hoja de Excel. Como podemos ver, la información del pie ni siquiera se enteró que eliminamos la columna de la tabla superior. Recordemos que cuando aplicamos una modificación en una celda de una columna específica, y esto sucede más con las fórmulas, cuando aplicamos fórmulas o cualquier modificación a una celda, esta se modifica y se aplica en toda la columna. Como vemos, en la columna final tenemos una fórmula y si lo multiplicamos por 2 y presionamos Enter, esta se modifica en todas las celdas de la columna de la tabla. Pero si queremos que solo se aplique a una de ellas, hacemos clic en el icono que aparece y detenemos la creación automática. Y así podemos modificar columnas por separado. La selección en Excel es el pan del día, y si no has aprendido a seleccionar de forma más rápida, las tablas te dan la facilidad del trabajo. Para lograr solo nos acercamos con el puntero al encabezado hasta que nos aparezca la flecha negra en dirección vertical y con un clic sostenido jalamos por las demás columnas que queremos seleccionar y estas se seleccionarán automáticamente con simples pasos. Este beneficio de las tablas es de suma importancia cuando tenemos bastante información que seleccionar en una hoja. Si nos ubicamos en cualquier celda de la tabla, nos aparecerá la pestaña Diseño de tabla y dentro de ella la subpestaña Segmentación de datos. Y si damos clic podemos ver que nos aparece una nueva ventana donde se encuentran todos los encabezados de la tabla,
Podemos elegir cualquiera de ellos marcando la casilla de la sección que vamos a elegir. En este caso elegimos el encabezado de la marca y damos clic en aceptar. Y como podemos ver nos aparece tipo un menú interactivo. A estos pequeños botones le podemos dar un formato como por ejemplo aumentar las columnas a 3 para obtenerlo en una sola fila. Ahora solo ajustamos el tamaño para colocarlo en la parte superior de la tabla, como si fuera un menú interactivo. Le podemos cambiar el formato desde la parte superior. Al color que nos guste. Como podemos ver, aún se ve un poco feo por el borde y el encabezado que presenta, pero esto podemos desaparecer con unas cuantas configuraciones. Para esto desplegamos los estilos que tenemos en la pestaña Segmentación y hacemos clic derecho para duplicar el estilo que nos gusta. Una vez hecho esto nos aparece esta nueva pantalla. Ahora damos clic en Formato y cambiamos el borde que tenía a un sin borde. Y finalmente damos clic en Aceptar y luego otra vez en Aceptar. A simple vista parece que no ha pasado nada. Esto porque nos falta un paso más. Nos dirigimos nuevamente a los estilos y como podemos ver el estilo que modificamos nos aparece en la parte superior de personalizados. Solo damos clic y vemos que ahora sí ya tuvieron efecto los cambios que habíamos configurado. Pero como podemos ver aún nos queda el encabezado. Para eliminarlo solo nos dirigimos a configuración de segmentación de datos y le desmarcamos la casilla de encabezado. Finalmente damos clic en aceptar y vemos que ya se nos ha quitado el encabezado. Solo ajustamos el nuevo tamaño y listo. Estos botones son muy interactivos. Si presionamos en cualquiera de los botones, estos filtrarán los datos en la tabla. En simples palabras, cumple la misma función de los filtros de la columna de la marca. Por ejemplo, si presionamos en el botón de la marca A, solo aparecerán productos de la marca A en la tabla. Si presionamos en la marca P, aparecerán solo de la marca B. Y si queremos seleccionar más de una marca, solo presionamos Control más un clic y ya tendremos las dos marcas seleccionadas. Como podemos ver, son muy interactivos estos menús que pueden darle un acabado perfecto a las tablas. Otro de los beneficios de las tablas es que nos facilita el trabajo con los datos duplicados. Supongamos que por error resulta que tenemos datos que se hayan duplicado en nuestra tabla. Para quitarlo es súper sencillo. Solo nos ubicamos en cualquier celda de la tabla para que se note activa la pestaña Segmento. Ingresamos dentro de ella y buscamos quitar duplicados. Al hacer clic nos aparece esta ventana y nos aparece el encabezado de todas las columnas. Aquí elegimos exactamente en qué columna queremos que busque los duplicados. En este caso le decimos que nos quite los duplicados de la columna Productos. Con tan solo dar clic en Aceptar, podemos ver que nos aparece un mensaje avisándonos de cuántos duplicados se ha quitado. Es más, en la tabla también se han eliminado. En Excel las listas desplegables son súper importantes y las tablas nos facilitan el trabajo para hacer una de ellas. Como podemos ver en esta celda de color, haremos una lista desplegable con todos los datos de la columna Producto. Primero nos dirigimos a la pestaña Datos, luego ubicamos la subpestaña Validación de datos, damos clic sobre ella y nos aparecerá esta ventana de configuración. Desplegamos la lista y elegimos la opción de listas y en el recuadro Origen damos clic en el icono de la flecha y nos aparecerá esta nueva casilla y con la ventana activa vamos a seleccionar la columna de productos. Vemos que nos aparece un rango en la casilla. Ahora solo damos Enter y vemos que nos regresa la ventana anterior. Sin nada más que hacer, solo damos clic en aceptar. Y como podemos ver en la celda activa de color,
ya tenemos una lista desplegable con todos los productos de la primera columna de la tabla. Así de fácil se hacen las listas en Excel. Otro de los beneficios de la tabla es que si colocamos más productos en las filas últimas de estas se actualizan en las listas desplegables de forma automática. Por ejemplo, vamos a agregar un producto A en la tabla. Vemos que ya se nos ha incrementado una fila más y si revisamos la lista desplegable podemos ver que también ya aparece el producto A dentro de ella. Y así aparecerán todos los productos que agreguemos en la tabla. Hasta aquí hemos visto los 14 beneficios que nos facilitan las tablas en Excel. Ahora ya sabrás qué usar al momento de trabajar con tablas. Y si el video fue de utilidad para tus trabajos, cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido el uso de las tablas en Excel. Recuerda que si quieres aprender los trucos de Office, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video publicado. Hasta la próxima.